Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de los movimientos de integración social y la diversidad cultural. Nos hemos dado cuenta que es muy importante que los seres humanos den a conocer lo valioso que son. Y en ese sentido, tenemos que aprender a valorar a la gente que tiene diversas tendencias, diversas maneras de pensar, así como una cultura, una raza, una religión y hasta las preferencias sexuales. En este sentido, uno de los primeros grupos que comenzó a trabajar en esto fue nada menos que el de las mujeres. Las mujeres en la década de los 50 todavía en México tenían algunas problemáticas hasta que Calles logró que se diera acceso a la mujer. Desde el siglo XIX, en algunos lugares como Nueva Zelanda se logró que la mujer tuviera acceso al voto. De esta manera iba a poder existir una serie de leyes que defendieran sus derechos. En ese sentido, las mujeres también comenzaron a protestar porque se les pagaba menos a pesar de su formación intelectual, a pesar de que tenían una licenciatura, pues no percibían lo mismo que los hombres. Y esto no fue todo, había acoso laboral, incluso dentro de las mismas familias la mujer siempre fue relegada a un segundo plano, dejándole hasta una carga doble, porque no solamente tenía que hacer las labores del hogar, sino que también salir a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que gracias a todos estos movimientos la mujer ha ido, digamos, aumentando esta capacidad de defender sus derechos, de que se haga justicia social, pero sin embargo todavía siguen existiendo pues varios problemas. Nos hemos dado cuenta que hay mucha violencia doméstica hacia la mujer, que todavía siguen existiendo, digamos, menosprecio o se le sigue considerando como un objeto sexual. Estamos en esa lucha, ¿verdad? Y siempre se buscan las mejores maneras, siempre la conciliación antes que cualquier conflicto o antes que cualquier situación extrema. Otro grupo vulnerable ha sido el de los niños. Fíjense que hay una determinación que se dio en la ONU en 1949 a través de la UNICEF, donde se hablaba de todos estos derechos de los niños y hay 10 artículos. Ojalá que tengan la posibilidad de leerlos y estos están en la página 194 de su libro. Y nos hemos dado cuenta cómo los niños también es un grupo vulnerable, frágil, porque hay muchos niños que ni siquiera llegan a tener infancia, inmediatamente se convierten en adultos que tienen que salir a trabajar, que tienen que asumir responsabilidades como el cuidado de sus hermanitos o simplemente ni siquiera van a tener derecho a la educación, a una vivienda digna, a tener, digamos, diversión, los mínimos derechos que todo ser humano debería de tener. Además, por otro lado, nos hemos dado cuenta que con estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, ha demostrado que más de 6 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años de edad por una serie de enfermedades que a veces pues, se podrían solucionar de una manera tan sencilla, pero que no tienen, digamos, ese apoyo. Y es lamentable que ni siquiera vayan a disfrutar esta etapa de su niñez, ¿no? En su futuro. Y bueno, con esto también nos damos cuenta de que hay otros grupos que son muy diversos, como el de la homosexualidad, en la cual pues hay personas que precisamente por tener preferencias de su mismo sexo o gente de su mismo sexo pues ha sido discriminada, ha sido agredida, ha tenido que sufrir las consecuencias no solamente verbales, sino a veces físicas y hasta, ¿por qué no? Hay una homofobia, hay hasta asesinatos a estas personas. Entonces, esto también se ha ido abriendo porque hace 20 años ni siquiera pensar que hubiera una muestra de afecto entre una pareja homosexual
Y bueno, cada vez es mayor el número de personas que se pueden manifestar, hay mayor apertura en cualquier lado, ¿verdad? Lamentablemente pues también están cambiando los patrones de las familias. Y digo lamentablemente no porque esté en contra, sino porque a veces hay personas que no aceptan que una mujer, por ejemplo, sea cabeza de su hogar, tanto a nivel económico como a nivel moral, pero se está dando mucho en México. Tampoco pues se aceptan otro tipo de parejas, ¿no? Pero sí ya hay más apertura. Por otro lado, uno de los movimientos que causó mucho revuelo fue el de los derechos civiles. Resulta que en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX, va a haber un gran pensador llamado Martin Luther King, el cual pues comenzó a defender los derechos de los afroamericanos porque eran segregados, incluso hasta violentados por el Ku Klux Klan, ¿verdad? Que ante el anonimato hacían estragos, actos violentos contra las casas, contra personas afroamericanas. Él logró tener el apoyo de miles de africanos en Estados Unidos, y esto permitió que se hicieran leyes a favor de ellos. Así es que hoy en día, aunque siguen existiendo personas discriminadas por su color, ya nos hemos dado cuenta cómo incluso ya en Estados Unidos pues ha habido un presidente, Obama, que pues se demostró que no tenía que ver nada el color de la piel. Por otro lado, uno de los grupos más vulnerados ha sido el de los indígenas. Fíjense que los indígenas pensamos que solamente existen en nuestro país o en Sudamérica, pero prácticamente los hay en diferentes partes del mundo, incluso en Europa. Y que lamentablemente también han sido discriminados, violentados, despojados de sus tierras, han sido injustamente tratados. Y en ese sentido en México ha habido un movimiento que se dio en la década de los 90, que se conoce como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues que incluso llegó a tomar las armas. ¿Por qué? Porque les quitaron sus propiedades, porque pues los han tratado injustamente. Y bueno, esperemos que se respete esta gran diversidad plural que hay en nuestro país y en el mundo. No importa tu color de piel, la manera en que tú pienses, la forma en que tú te vistas, cómo te expreses, la música que escuchas. Ante todo está el derecho a la tolerancia, a poder expresarte, y como decía Voltaire, podré estar yo no de acuerdo con lo que tú dices, pero siempre defenderé hasta la muerte el derecho que tienes a decirlo. Muchas gracias.